Muy buenos días. Con sus varios aplausos ya me bloqueé. Ya no sé qué hago acá. Pero primero sí sé que tengo que agradecer a Dios, por Él estoy acá. Esto es un espacio para mí también muy satisfecho de compartir con colegas de todo el país. Este año San Marcos me ha reconocido 40 años de servicio de docente a la universidad, que creo que no son pocos, ¿no? Yo soy provinciano. Hemos ocupado diversos cargos, hasta llegué a ser asesor de un rectorado hace poco. Y en el país hemos recorrido varias universidades, estaba en la privada también. Y uno ve tantas cosas que va aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? La experiencia, si no es reflexiva, no es aprendizaje. Y aterriza todo en una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no cambia la universidad? Yo ingresé en el año 74 y podría decir que hemos involucionado en el tiempo, porque cuando yo ingresé todavía he visto el manejo meritocrático que se hacía en la universidad. Hoy día es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta institución? Con dos personas más fundamos la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, en Ucayali. Y pensé que debía ser la mejor universidad, esté en la Amazonía, en la fuente de nuestros recursos, de nuestro país muy biodiverso, trabajar el capital humano, salir al mundo. Establecimos contacto con Stanford. Stanford se interesó por esa Universidad Intercultural de la Amazonía, pero tres que dirigíamos entramos en contradicciones. Y la situación hizo que yo renuncie. Después esa universidad entró en una serie de comisiones reorganizadoras. Todo esto y muchas cosas más me llevó a pensar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En dónde está el problema? Y con el tiempo uno va aterrizando de que la esencia, la raíz de los problemas para producir este cambio no se toman en cuenta. El Estado se preocupa, ¿no? Y da las normas a través de sus poderes, ejecutivo y legislativo, da las normas, pero no crea las condiciones para el cambio. Se supone que la universidad es una institución superior y todo ello, pero en la práctica, al menos en nuestro país, no se refleja que es así. Y entonces suceden cosas como las que vienen sucediendo hasta el momento. No nos preocupamos de que el cambio, la innovación, el aprendizaje está en la mentalidad de las personas. Y esas personas se guían, se comportan, tienen su actitud porque tienen una cultura. La cultura de esta universidad, por ejemplo, es diferente a la de San Marcos, diferente a la universidad de ustedes. Entonces, ¿qué cosa es la cultura? Yo decía, yo soy farmacéutico, nunca me enseñaron eso, nunca me dijeron qué es la actitud, qué es el comportamiento, qué son los hábitos. Y tuve que aprenderlo, la necesidad, la reflexión de que en las personas está el alfa y el omega. Entonces comenzamos a trabajar este tema. Como todos sabemos, en el primer modelo de acreditación uno de los estándares era la cultura organizacional. En este último modelo no está. Es diferente, el clima es otra cosa. Entonces, Ortega y Gasset, un filósofo, uno de los eruditos que ha producido España al mundo, dijo en su tiempo, ¿no?, algo que es muy vigente: hacer cambios en las universidades es como remover cementerios. Ortega y Gasset, uno de sus hijos, fundó el diario El País en España, que es el mejor o uno de los mejores periódicos. Ortega y Gasset fue un genio y dijo algo que en ese momento atravesaba su país y que ya nos ha superado, pero que todavía en países como el nuestro esa etapa se prolonga. Publicamos el año pasado, esto está en internet, este artículo, el rol estratégico de la cultura organizacional y el liderazgo en la gestión del cambio de la universidad peruana. Ambos van de la mano. El liderazgo nace de la cultura. ¿Y qué cosa es la cultura, no? Eso vamos a tratar de entenderlo ahora. Las empresas privadas y las de éxito sobre todo, tienen un nuevo profesional que se llama el guardián de la cultura organizacional. Y ese profesional, por supuesto, es más considerado, gana más que incluso el financiero, el estratégico, etcétera. Porque interesa cómo gestionamos ese potencial humano para alinearlo con los propósitos de la organización y para aumentar la productividad. Entonces, el liderazgo
se encarga de guiar a todo esto. Y Duc, este señor, ya nos dijo, ¿no? Si el liderazgo no está alineado, pues las personas se agrupan, se alinean, se agrupan detrás de personas que tienen poder, influencia, entre comillas, y se produce divisionismo, algo que lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, un estudio de la Boston Consulting Group también llega a la misma conclusión. Si el liderazgo no es efectivo, lo demás, o mejor dicho nosotros, más criollamente, si la cabeza no está alineada, el cuerpo camina como puede. La política actual del Estado, a través de sus gobiernos de turno, ley universitaria, ley de institutos, reforma de la educación básica regular, etcétera, etcétera, ponen como un horizonte, una meta al estudiante como centro. El caso de nosotros en la universidad, por ejemplo, el estudiante debe ser el centro. Yo decía ayer, antes a mis alumnos en la universidad, el estudiante tiene poder, siempre lo ha tenido, es el tercio. A una coalición con dos más forman el 51% y dominan y controlan la universidad más que el rector. Despierten ese león dormido, le decía a mis alumnos. Hay que empoderar. Tienen poder y la política y la constitución del Perú lo dice así. O sea, el estudiante es el centro. Todo va al estudiante. Si yo soy el estudiante, llamémoslo en otros términos el cliente, y no me atienden a mí, yo tengo derecho a enjuiciar para que me atiendan bien y me den educación de calidad en este caso. Entonces el estudiante y las demás partes interesadas, ¿no? Tanto internas como externas. Pero para satisfacer a ese estudiante necesitamos un presupuesto. Y lamentablemente en nuestro país la mentalidad de quienes dirigen o hemos dirigido a la universidad es economicista, ¿no? ¿Quieren más cambio? Deben más dinero. ¿Quieren más calidad? Deben más dinero, más presupuesto. Y la lucha es económica. Hacia eso hemos orientado. ¿Y dónde está la eficiencia, la eficacia, el liderazgo, la efectividad, la competitividad? Eso no lo conocemos, menos lo practicamos. Entonces hay que tener un presupuesto, por supuesto, ¿no? Ese presupuesto, que es para toda la institución, se gestiona a través de las diversas dependencias, llamémosles procesos. Los procesos se pueden alinear, los procesos se pueden mejorar, se pueden gestionar, mejorar su eficiencia, su efectividad, a través de un sistema de gestión de calidad. Cualquiera de ellos, sea la ISO o cualquiera de ellos. Porque tenemos que tener un modelo. Nosotros no estamos reinventando ni la rueda ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces hay que seguir un modelo. Los procesos se pueden alinear, pero a veces ni alineando los procesos, ni con una ISO, como se llame, la institución no levanta. Entonces está pasando algo más. ¿Por qué? Porque toda esa arquitectura descansa básicamente en dos grandes columnas: la tecnología y las personas. La tecnología, que es ubicua, cada vez es más veloz, cada vez es más barata, la Internet de las cosas. La tecnología nos asombra, nos beneficia. Pero las personas, que son las únicas capaces de aprender e innovar, que tienen esa capacidad, estas personas no se los gestiona, estas personas no se los administra, estas personas menos se los controla. Bueno, en la universidad ayer, por ejemplo, recibimos un memo, 18 minutos de tardanza, les contamos la amenaza, siempre nos amenazan. Y yo dije, pero esta es una universidad de la amenaza. ¿Por qué? Porque no gestionan, por lo menos, o menos, lideran a las personas para que la persona per se venga antes de iniciar su horario. Entonces ahí hemos descuidado, seguimos descuidando tremendamente. Las personas que son el capital humano, y fue el motivo de un premio Nobel de Gary Becker, el capital humano es el capital más preciado que tiene una organización. Claro, las autoridades nos preocupamos más en invertir en lo que se ve, ¿no? Pero como capacitar a las personas no se ve o se ve a un mediano o largo plazo, no nos preocupamos de eso. Más bien nos preocupamos en infraestructura, en lo que aparentamos, ¿no? Pero lamentablemente estamos descuidando el capital más valioso que tiene toda organización. Y en las personas es donde trabaja la cultura organizacional. La cultura organizacional está relacionada con el capital humano, está relacionado con los valores. ¿Qué valoro yo? ¿No? Está relacionado con los principios, el autoconocimiento, etc. Entonces las personas, mire,
es la base de toda esa arquitectura. Podemos mejorar arriba, más presupuesto, como ahora nos llega presupuesto y no sabemos qué hacer. Hemos convocado a personas para docentes, se declaran desiertos. Pero ¿por qué no invertimos en personas, en capacitaciones, ¿no? Efectivas, por supuesto? La ISO 21000, porque hay una necesidad en el mundo, alguien vio que ahí hay un buen mercado, hay que implementar sistemas de gestión en las instituciones educativas, es decir, que provean las herramientas para hacer una gestión más eficiente, más efectiva. Entonces la ISO, a publicar este año en mayo, ¿no? La ISO 21000, específicamente para organizaciones educativas. Pero la ISO 21000, y démonos cuenta acá, en su estrategia para alcanzar la visión, o sea, lo que queremos ser, la visión inspiracional, el sueño, para alcanzar ese sueño, a partir de lo que somos ahora, todo descansa en lo que es la cultura organizacional. Si apagan la luz sería mejor, creo, ¿no? La cultura organizacional, mire, la ISO 21001 es la cultura que enmarca a la política de calidad, a los objetivos de calidad, a los principios del sistema de gestión, todo está empaquetado por la cultura organizacional. Y luego, en la estructura de la ISO 21, que ya lo detallarán después, vemos como factor estratégico el liderazgo, y abajo está el apoyo donde están las personas. Todo lo que respiran y caminan están abajo, pero esos son dirigidos por alguien que está arriba. Por supuesto, ese de arriba nace de abajo, emerge de la misma cultura organizacional. No es un mesías, no es un iluminado, como antes, pues no, sí lo han habido, han cumplido su rol, Jesucristo, Mahatma Gandhi, etcétera, han cumplido su rol, Martin Luther King, pero los tiempos cambiaron, todos lo sabemos, estamos en un nuevo contexto. En la institución educativa, el objetivo principal, el propósito principal de una institución educativa es que el estudiante específicamente tenga la satisfacción, tenga una buena formación, si es la primaria que sirva bien para la secundaria, para la terciaria, para la cuaternaria, o si ya es un profesional que tenga empleo, que sea valioso para la ciudadanía y su comunidad, eso es calidad. Si eso no se logra, no estamos educando con calidad. Entonces, el propósito tiene una consistencia interna y tiene una consistencia externa, y eso debe estar en la misión, lo sabemos. Como lo de afuera, alineamos lo de adentro. Pero para llevar a cabo ese alineamiento y cumplir con el propósito, y ese es la esencia del modelo, de los modelos de calidad, llámense el CINEAS y todo lo demás. Que no se cumple en la práctica es otra cosa, pero esa es la esencia, verificar si los propósitos se están cumpliendo, 100% acreditados, si no, pues lo cumplirá, que le falta, planes de mejora, etc. Pero en esa consistencia interna, sobre todo, está la cultura organizacional. Y es la que está ausente, es la gran ausente en todas las normas del sistema educativo. Y no podemos decir de qué pasó porque estuvo en un modelo, fue un estándar, ¿no? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se hacen las normas? ¿Con qué criterio? ¿O quiénes las hacen? La cultura organizacional, como la universidad, como nosotros, no estamos aislados. Estamos en un contexto, estamos en un entorno. Y el contexto en nuestro país, no es necesario ir a la estadística ni a las gráficas, es altamente corrupto. Por lo tanto, lo que sucede afuera influye a lo de adentro y lo de adentro a lo de afuera. Esto es dialógico, esto es fácil de entender. Por lo tanto, UNESCO nos dice que también hay instituciones educativas corruptas. ¿Qué hacer? ¿Y por qué? No nos asombremos de esta palabrita corrupción, porque simplemente corrupción es transgredir las normas. Si la norma te dice que llegues a las 8 de la mañana y lo transgredes a 8 y 10, ya eres corrupto. Si tu código de ética, porque somos profesionales y tenemos un código de ética, no lo cumplimos, ya somos corruptos.
Entonces, es como el pecado, ¿no? Dicen que hay pecaditos grandes, pecaditos pequeños y pecadillos. El pecado es pecado, así de simple, ¿no? Entonces, la corrupción, llámese soborno, tráfico de influencia, especulado, es corrupción. Y la universidad y la institución educativa no está exenta. ¿Pero qué es la cultura organizacional? No hay una definición absoluta, como en todo, como la calidad mismo. No tiene una definición única, es multidimensional. Entonces la cultura organizacional, según algunos entendidos, dice es un sistema de significados compartidos por los miembros de una organización que la distingue de otra. ¿Qué significados compartidos, por ejemplo, tendrá esta organización que se llama la Universidad Católica? De hecho, que esos son distintos a la que tiene al frente San Marcos. Son diferentes significados. Entonces, esos son los que los guían. Inclusive, el que viene de al frente a trabajar acá tiene que alinearse inmediatamente a estos significados, a esta cultura. Es la cultura la que lo guía. No puede hacer lo mismo que está haciendo allá, ni viceversa, ¿no? Entonces, son dos instituciones, las primeras, una es la pública, otra la privada, pero que tienen culturas diferentes, significados diferentes, valores diferentes. Quién sabe en una se valora la puntualidad, quién sabe en la otra no se valora la puntualidad. Entonces, la cultura es la que va guiando a nuestros comportamientos. La cultura es un conjunto de supuestos y creencias. Yo creo que los eventos que hace Kaizen, por ejemplo, yo creo que los eventos que hace Kaizen no son puntuales. Por lo tanto, se ha hecho a las 9, a las 10, me voy 10 para las 10, pues. Se va formando un supuesto, se transforma en una creencia y después se transforma en un valor. Dice, la mala costumbre se vuelven leyes, justamente, ¿no? Y lo contrario también, yo sé que esos empiezan a la hora en que sea con uno y tengo que estar antes si veo que es interesante. Eso es, pero ¿cómo provocar ese cambio? Ahí está el reto. Y guían las conductas diarias de las personas, que tienen una fase que se ve, que son los comportamientos, que es el clima, es el comportamiento organizacional, las actitudes, y tiene otra fase más profunda, una fase de más larga data. Y la cultura se va formando a través del tiempo. Por ejemplo, ¿cuál será la cultura que está formando Kaizen educativo, que tiene 1 ni 2 años? Está formando ya su cultura, que con el tiempo se va a ver, buena o mala, pero se va a ver, se va formando ya, poco a poco. Y cuando tiene años, como 465 que tiene San Marcos, cambiar ese tipo de culturas es bien difícil, pero no imposible. El clima y la cultura. El clima está arriba. Si nosotros acá distribuimos sanguchitos, gaseosa, buena musiquita y pasamos una encuesta de satisfacción, todo va a decir que está excelente. Ese es el clima. Aunque hayamos empezado tarde, nuestros valores sean no la veracidad, etcétera, el clima es una cosa, cultura es otra. Miren este joven, esta es una noticia fresca, un joven que consigue un empleo en la NASA y lo despiden a las pocas horas. Y esto es lo que se conoce como te contratan por tus conocimientos, pero te despiden por tus comportamientos. Es decir, hablamos de una organización de calidad, porque si es como la que conocemos, pasa cualquier cosa. Así de simple es la verdad. Pero en cambio, si queremos hacer una organización de calidad, diferenciarnos, como por ejemplo el Kaizen educativo, que estamos generando un espacio, y bienvenidos todos los que quieran participar, pero con nuestra cultura, con nuestros valores, con nuestros intereses, que está primero desarrollar la educación en el Perú, fortalecer, después los económicos, bienvenidos. Entonces vea, este joven lo contratan, comienza a dar mensajes por las redes sociales y todo lo demás, le cortaron el contrato. Entonces la cultura fomenta comportamientos y a veces esos comportamientos se vuelven leyes, pues, y cambiar eso viene lo más difícil. Hasta antes de la ley, teóricamente, normativamente, la universidad, los institutos, los colegios no hacían calidad.
Entonces el Estado le agregó con calidad, educación con calidad, calidad educativa, etc. El cambio es calidad. ¿Y eso qué es? Por generación espontánea, varita mágica, más presupuesto, nuevas elecciones democráticas. No pasa nada con eso. Y lo estamos viendo, ya tenemos 4 años de ley universitaria. Yo decía en mi facultad, lo hemos acreditado en mi facultad. Mi universidad está licenciada y preguntaba a los alumnos, ¿qué ha cambiado? Díganme ustedes qué ha cambiado. Nada. Entonces, ¿es posible cambiar la cultura? Sí es posible. Es un trabajo muy arduo, es un trabajo cristiano, es un trabajo evangélico y que tiene que empezar por la alta dirección. Si la alta dirección no se involucra, los esfuerzos van a ser en vano. Entonces, si alguien quiere cambiar su cultura organizacional, lo primero que hay que hacer, sentido común, es diagnosticarla. Toda institución tiene cultura organizacional, sistema de calidad, dirección estratégica. Los tiene, pero a veces no los conocemos. Hay que identificarlo, hay que caracterizarlo, qué tanto lo tiene con respecto a algún patrón, por ejemplo. En este caso, la cultura tiene que orientarse hacia lo que ahora el Estado nos dice, queremos calidad. Entonces nuestros valores va a ser calidad, aseguramiento de la calidad, mejora continua, todo eso que se repite pero que no se hace. Esos son nuestros valores. Si orientamos a esos valores, entonces la cultura se está adaptando a ese nuevo entorno. Es así la cosa, ¿no? Bueno, hay que diagnosticar y luego pues decimos, nuevas criaturas somos, como está en la Biblia, las viejas ya pasaron, somos ahora hechura de Jesucristo. Entonces, ¿qué cosa queremos? Diseñamos una nueva cultura. Lógicamente eso hay que someterlo al consenso, al compromiso de todos, que lo vamos a cumplir, a la aprobación de la alta dirección y luego a un proceso de implementación. Y como esto se tiene que monitorear, evaluar, ir haciendo los reajustes, verificar, planificar, hacer, verificar, actuar. El ciclo de Deming. Y es un interactivo. Entonces la cultura sí se puede cambiar. Ya decía, en las organizaciones privadas tienen los guardianes de la cultura. O sea, están gestionando ya. Pero aquí estamos hablando del cambio. Porque sabemos en qué cultura estamos. Y que no se está provocando el cambio. Por eso que el diseño de una nueva cultura tiene que estar en pertinencia con el nuevo contexto educativo. El nuevo contexto educativo es ley universitaria, aseguramiento de la calidad, ley de instituto y escuela de educación superior universitaria, y etcétera, etcétera. Ese es el nuevo contexto. Esas normas tienen sus principios. La ley universitaria tiene como 14 principios, si lo hemos leído. Entonces, hacia eso tenemos que orientar. Porque eso es el nuevo contexto y eso surge desde la alta dirección. Nosotros no podemos ir a los demás, hagan ustedes lo que yo no hago. Eso es inmoral. Entonces el cambio de cultura requiere un cambio de mentalidad y de pensamiento de sus personas. Niccolo Maquiavelo en el siglo XVI dijo, lo más difícil es cambiar la mentalidad de las personas. Y eso es válido todavía. Trabajar en la mentalidad es un desafío para los estrategas. ¿Cómo hacer que vayan cambiando esos hábitos, esas conductas, esos comportamientos? Y desarrollar un pensamiento sistémico y complejo. Todo es complejo, no es lineal. Ya no estamos con el paradigma de Descartes que nos dijo hay que fragmentar. Estamos en un nuevo enfoque holístico. Entenderlo, eso es lo primero que tenemos que hacer quienes dirigimos o tenemos la responsabilidad de estar al frente de estas instituciones. Acá hay una experiencia, una rica experiencia de esta escuela de la Universidad Nacional de Puno, cuando en el primer modelo les pedían hacer un programa de cultura organizacional, nos contrataron, hicimos el diagnóstico, presentamos nuestro informe y cobramos, por supuesto, y interesante, y de pronto cambian de modelo. Se frustró. Entonces, lo que tiene que hacer uno es ver qué es lo que se puede ver, tocar, los artefactos, cómo se comunican, cómo resuelven sus problemas, cuál es el lenguaje, el estilo de liderazgo, etcétera, etcétera,
ver qué valoran acá, valoran la innovación, valoran la investigación, valoran la puntualidad, ¿es meritocrático o valoran la chismografía, valoran otras cosas que no? ¿Qué valoran? Hay que detectar sus valores. Y luego lo más profundo, los supuestos, cuáles son sus creencias. Como por ejemplo dice, no, esto no lo cambia nadie, ni Kuczynski, ni nadie. Y hay gente que está con esa mentalidad. Entonces, los supuestos, las creencias. Y esta es una teoría que no lo hemos inventado nosotros, pero que lo hemos adaptado, en la cual el liderazgo es el factor principal. Si no hay liderazgo, lo demás no camina bien. Es decir, ¿cuál va a ser mi visión? ¿Qué aspiro? ¿Qué sueño ser? O mi organización. La organización es un organismo vivo. ¿Cuáles son las políticas y las directivas que la alta dirección dice, miren, para llegar a esta visión vamos a hacer esto, ¿no? Toda la estrategia. ¿Y cuáles son los valores que van a guiar a ese cambio? Luego, ¿qué soy yo y qué quiero ser? Y las coincidencias de lo que soy yo y lo que quiero ser, si coincide son mis fortalezas. Y si no coincide son mis debilidades, que son puntos de mejora que tengo que mejorar. Pero para mejorar tengo que tener un plan de aprendizaje. El aprendizaje es el motor del cambio y todos no aprendemos de la misma manera. Quién sabe, algunos de ustedes aprenden durmiendo, están aprendiendo. Ese es su estilo de aprendizaje. Y de hablar, ¿no? Si uno lo evalúa y se sacan 20, durmiendo aprenden. Ese es su estilo. Pero nosotros, ¿qué hacemos en el aula? 40, 60 alumnos, a todos lo vemos igualito. Como si fueran hechos todos a la misma molde. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, su estilo de aprendizaje, experimentar los nuevos hábitos, compartir los nuevos hábitos, socializar, y todo un ciclo iterativo que hay que irle dando, y la cultura va a ir cambiando a partir de un liderazgo. Entonces, ver qué artefactos tenemos. Por ejemplo, el Interbank lo compró al que estaba yendo hacia la quiebra, el Grupo Romeo lo compró, cambió su cultura, adentro ha puesto sus pasamanos bañados en oro, porque dice, aquí todos valemos, la gente vale. El gerente y todos tienen sus cubículos a la misma dirección, todos aquí, no hay jerarquía, dice. Los servicios higiénicos entre el gerente y entre los empleados, dice, acá no hay distingos. Valoran, esa es su cultura. Así de simple, ¿no? Y nosotros en educación, cambiar pues nuestra cultura del statu quo a la evaluación permanente y la mejora continua. No quedarnos en la rutina mata. Hay que ser innovadores. De la zona de confort, esto no lo cambia nadie, ¿no? Asumir riesgos, sí, vamos a cambiar. Y vamos a cambiar, quién sabe ya no lo veamos, quién sabe ya estemos cercanos a jubilarnos, pero sí pensar en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, en los nietos y en los nietos de nuestros nietos. Entonces uno tiene que tomar riesgos, pues. De la baja calidad a la excelencia. Ese es un largo camino y requiere toda una estrategia. De la orientación al poder, la lucha por el poder, hacia la orientación a resultados. Hacer esos cambios. De la baja calidad docente a la capacitación permanente. Aspiremos a estar en Regina y nos van a pagar 50% más del sueldo, qué rico. Entonces, eso no es fácil, no es de la noche a la mañana. Ese cambio tiene que ser guiado. Y la cultura, porque la cultura es el espíritu de cuerpo, todos juntos como hermanos, se logra más fácilmente. Del servicio al estudiante como centro, porque así lo dice la política, a las relaciones con los grupos de interés, ganar, ganar. Ganas tú, gano yo. Por ahí escuchamos una propaganda de los mineros que dice, a la Universidad X, ustedes lo van a adivinar, le hemos dado más de 12 millones de soles para investigación el año pasado. ¿Qué haríamos con 12 millones, no? Pero ganar, ganar, tienen una relación mutua con sus proveedores. Entonces, ya para terminar, toda organización, como toda persona, es única. No hay dos personas iguales, ni así sean gemelos, mellizos, no hay. Siempre se diferencian por algo. Igual, toda organización tiene su cultura organizacional, lo tiene su sistema de gestión, tiene su sistema de información, nos comunicamos. De alguna manera tiene su sistema, que no es lo óptimo, pero lo tiene, y tiene su dirección estratégica, que no la ve el horizonte, pero la tiene. Entonces, toda organización está en un contexto, no está aislado, tiene grupo de interés. Lo primero, pensamos, sin que esto sea excluyente ni lineal, es fortalecer la cultura. La cultura
y un liderazgo visionario, el cual le van a hablar en la 21001. Y luego implementar un sistema de gestión, tomen cualquier modelo. Nosotros decimos ISO 9001 porque tenemos, creo que más de 10 instituciones educativas certificadas con ISO 9001 y funciona. Pero tienen que tomar una referencia, sino en base a qué les van a evaluar y les van a certificar. Si ustedes implementan un sistema de gestión, ese sistema de gestión va a orientar para que el sistema de información sea mejor. Ya no se comuniquen con señales de humo, sino tal vez al WhatsApp, el Facebook, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué más? El aseguramiento va a ir desarrollándose, asegurar los mecanismos para que se garantice la calidad, el aseguramiento de la calidad. Luego, con esto, los modelos de acreditación se van por un tubo. Y si ustedes leen una publicación que ha hecho Cineace en enero, dice ahí en el libro, los tiene en internet, reconoce que en las instituciones que se ha implementado un sistema de gestión de calidad, la acreditación cae por gravedad. Lo reconoció. Y eso es así. O sea, si no hay un sistema de gestión de calidad, lo otro es más, no difícil, pero se demora un poco más. Y luego, si ustedes siguen esa ruta hacia la excelencia, la 21001 alinea en más del 50% con la 9001. Si alguien tiene una 9001 es fácil llegar a la 21000. Y si alguien quiere implementar 21000, puede matar 2 pájaros de un solo tiro siempre y cuando haya gente que conozca el asunto. Y luego al final ustedes se pueden coronar con un FQM y ya esto va a las personas. No podemos entrar a un FQM si las personas no son lo mejor. Eso simplemente no va a funcionar. FQM va a las personas, ya cuando hay personas de calidad, con los valores muy bien puestos, una organización que brilla por sí sola, cualquier modelo de excelencia encaja. Entonces ahora ustedes desarrollan estrategias, desarrollan innovación que vienen de las personas, porque las personas ya están altamente capacitadas, calificadas, remuneradas, etcétera, y son un hervidero de ideas estratégicas y la calidad corre solito. De esa manera, ustedes de una dirección estratégica pasan a una gestión estratégica, cultura de calidad y excelencia. Y esto es sistémico. Esto es sistémico, no queda ahí, hay que ir, el planificar, hacer, verificar, actuar permanentemente. No es que una acreditación, una certificación y ya no, ese es el paso inicial. Y terminando, anunciarles que vamos a hacer en CAICE Educativo un curso virtual, todo es virtual, y gratuito también, de cultura organizacional y liderazgo. Ya lo estamos preparando, todas nuestras experiencias vamos a plasmar más tranquilamente, ya pues no en 1 hora, será en 180 horas, que lo hagan tranquilamente a su ritmo de aprendizaje y su tiempo, se viene eso en camino. Finalmente, el Código de Hammurabi, 1750 a.C. Si un albañil ha construido una casa y no siendo suficientemente sólida se hunde y mata a sus ocupantes, el albañil deberá ser ejecutado. Así funcionaba la cosa y no había corrupción. Y luego este señor, que yo lo admiro tremendamente, leyendo más toda su vida, es un filósofo mexicano, empresario, hastiado en algún momento de la calidad educativa de su país, impotente, fundó IPADE, Instituto Panamericano de Alta Dirección para el Desarrollo Empresarial. Y luego la Universidad Panamericana, me estoy refiriendo a Carlos Llano, quien dijo la verdadera calidad no está en las cosas que hace el hombre, sino en el hombre que hace las cosas. Y de este IPADE, de esta Panamericana, han salido brillantes personas. Recientemente, presidente de México, Enrique Peña Nieto, sale de acá. Con eso uno demuestra con sus productos, por sus frutos lo reconoceréis, este señor es brillante. Y ese es el lema, excelente, porque todo viene del hombre y todo va al hombre. Muchas gracias. En el medio que vamos a hacer la ronda de preguntas. Ok, tenemos 15 a 20 minutos de ronda de preguntas. En una parte decía de que la lucha siempre está desde el punto de vista económico. Si quiero mejorar me tienen que dar recursos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero a su vez decía el capital humano.
Entonces, si es un capital humano, necesita recursos materiales, ¿no? Entonces, esa es una duda que yo tenía. La otra es en el sentido de que cómo provocar el cambio. Los niños que vienen a la escuela, vienen a sus primeros años, vienen muy motivados. Pero cuando ya van a secundaria, ya la motivación no es la misma. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se perdió esa motivación? Y entonces ahí lo empezamos a mirar al contexto. Y el contexto, los WhatsApp y una serie de cosas desvían la motivación para que se pueda lograr excelentes aprendizajes. Y por lo tanto la escuela como espacio de debate, de intercambio de ideas y elaboración de aprendizajes, aparecería que el centro sería el aprendizaje y no el centro el estudiante. Una cuestión así puede suscitar debate, contradicción, todo eso, pero no, porque acá se supone que hay una comunidad académica, ¿no es así? No es construcción civil, por no menospreciar tampoco. Entonces, vea, esto es igual de la polémica que se decía, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? Y siguen ahí discutiendo, para unos el huevo, para otros la gallina. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque tenemos un pensamiento lineal. Si nosotros lo vemos como un pensamiento holístico, sistémico, todo es parte de un todo. El capital humano, talento es todo. Así de simple. El huevo y la gallina están en el sistema. No pueden coexistir el uno si no está el otro. Mire, el cambio de pensamiento, hacerlo sistémico, holístico, no es fácil. Pero si nosotros ya desarrollamos un pensamiento sistémico, se solucionan muchos problemas que a veces entrampan en esto, ¿no? ¿Cuál es primero? ¿No? Si es capital humano, el Perú adolece en el mundo, está en los últimos puestos en capital humano. Talento es otra cosa, ¿no? Son diferentes, son tus capacidades, tus actitudes, etcétera. Pero como capital humano, y uno de las causas directas para el mal capital humano que tenemos en el Perú, ¿por qué vienen hasta los venezolanos con respeto y hacen dinero que nosotros no hacemos? Entonces, una de las causas es nuestra educación. Nuestra educación no nos orienta a desarrollar los problemas del país. Si los problemas del país se desarrollan con aprendizaje, con estrategia, con planificación, desarrollémoslos. No nos vamos a pelear, oye, con planificación no, con aprendizaje sí, no, con aprendizaje, con innovación, con estrategia. Es todo. Es una orquesta, es sistémico. Entonces, en conclusión, y lo dije creo en una diapositiva al día de usted, hay que desarrollar pensamiento sistémico. Y ese es un cambio de paradigma. Seguramente aquí más de uno ha leído a Morín, Morán, y tienen ahí muchos ejemplos, mucho de pensamiento sistémico. Es un genio del nuevo paradigma que le sale al frente al paradigma cartesiano, que no dice divide, segmenta y luego compones como un reloj, ¿no? No es así. Entonces, hay bastante que hablar, pero ya se apertura el foro. Tenemos 15 días para estar en el foro y no solamente nosotros ser dueños de la verdad, sino todos. Seguro que ustedes también tienen su opinión, pero no, el espacio y el tiempo no nos permite, ¿no? Algo adicional también que hemos visto en las instituciones educativas que hemos apoyado. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, en el sector público, es que siempre hay este comentario de parte de los docentes, entre otros más. Dicen, Pedro, no hay presupuesto para mejorar nuestra competencia. Y en el sector privado muchas veces no se dirá en público, o sea, en una reunión, cuando tenemos capacitaciones, pero sí a través de un correo, una llamada por teléfono, no es tan abierto como el sector público. Yo les digo a los docentes, en los años que hemos implementado, miren, el que habla, nosotros hemos dado inicio del 2010 esta aventura, entre comillas, de implementar gestión de calidad en instituciones educativas, 2010. Yo estudié el 2007 gestión de calidad por primera vez, ya había estudiado en la universidad, pero cuando por primera vez estudié en el 2007,
Tú colocabas en el internet manual de calidad y no existía nada. No había información en el internet. No existía nada. Existía un manual de un puerto en Colombia y por ahí otro más. Formación y experiencia en calidad es resultado de estos últimos años, en realidad. ¿A qué quiero llegar? Entonces, cuando me hacen esa pregunta, Pedro, ayúdanos presupuesto porque no hay mejorar nuestras competencias como docentes para tener el recurso humano, capital humano, talento humano. ¿De acuerdo? Algo que se ha comentado es que el que tiene la profesión de docente, los tres que estamos acá adelante tenemos esa profesión, es más por vocación que por un aspecto económico, ¿cierto? Los que amamos la docencia, los que amamos enseñar, investigar, publicar en revista indexada, hemos escogido esta profesión por vocación. Por vocación. Y si eso es así, de la institución educativa, privada, pública, pequeña, grande, mediana, no invierte en mi capacitación, señores, no es excusa para que nosotros no sigamos mejorando nuestra competencia. Y en ese momento, cuando digo eso públicamente, viene la ronda de preguntas, ¿no? Pero Pedro, en tu caso, miren señores, en mi caso, usted ha visto los títulos que hay en mi CV. Nadie me ha pagado un sueldo, todo lo he puesto de mi inversión, de mi bolsillo. Ninguna institución privada o pública ha pagado por lo que conozco. Yo he invertido, tuve esa oportunidad felizmente, pero si usted no tiene esa oportunidad, excelente, existe una alternativa, los MOOCs, que es las capacitaciones abiertas, virtuales, masivas de prestigiosas universidades de cualquier tema. Pero quiero mi certificado. El certificado tiene que usted pagarlo, pero el conocimiento está allí. O sea, no hay justificación hoy en día para decir a mí, yo no mejoro mi competencia como docente porque a mí no me capacita. No puede existir ese tipo de comentario, porque ya existen los medios ahora virtuales a nivel mundial. Hoy en día tenemos esta herramienta, miren, tenemos esta herramienta que nos permite acceder al conocimiento a nivel mundial. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el año 2000, me acuerdo lo siguiente, una de las anécdotas que lo comento a mis alumnos en clases de calidad educativa. Yo me acuerdo que en el 2000, 2001, 2002, cuando empecé a estudiar en la universidad, habían docentes que tenían el grado pues doctor, y uno cuando es estudiante, yo quiero ser doctor, ¿no? Bueno, yo también he estudiado una carrera de salud y full investigación. Y algo que me costaba creer, que hoy en día es algo que he roto ese paradigma, es, por ejemplo, venía alguien de fuera, de haber estudiado un doctorado, una maestría, y venía con la información, y cuando tú le pedías la información no te la compartía. Porque ese era su know-how para sus investigaciones. Nadie sabía. Otra pregunta, ¿verdad? Muy bien, señores. Entonces, vamos con las preguntas. Quisiera una precisión más. Ahora está bien. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho tanto el doctor Pedro Angulo como mi amigo Pedro Angulo, a quien lo conozco también hace años. Hemos trabajado juntos y a mí me gustó mucho esa pregunta que ha hecho el participante de cómo mantener motivados los estudiantes, ¿no? Yo trabajo en el Ministerio de Educación, como ustedes saben, tuve la suerte de ser uno de los fundadores de los colegios de alto rendimiento y hasta ahora sigo ahí. En una pequeña parte de mi tiempo ahí también fui jefe de un proyecto de inversión pública. Y esa pregunta que hace es muy valiosa y yo también la complementaría, ¿no? Y diría no solamente cómo mantener motivado a los estudiantes, sino también a los profesionales, que son aparte los clientes internos de la organización educativa, ¿no? Eso que usted ha dicho es fundamental y para complementar, pero no quiero decir que lo que ellos han dicho está mal, sino al contrario, estoy completamente de acuerdo, pero también creo que depende muchísimo del liderazgo de las personas que tienen la autoridad en la institución educativa. Y en eso creo que Pedro me da completamente la razón. Cuando nosotros hemos sido auditores y hemos hecho muchas auditorías juntos, uno podía ver en una organización privada o pública
cuándo realmente una organización que había implementado un sistema de gestión lo hacía de verdad para cambiar cosas como decía adentro, ¿no? El doctor Pedro, o lo hacía simplemente para colgar un certificado en la pared. Y eso era cuando el gerente general o la máxima autoridad de la institución estaba presente en la reunión de apertura, en la reunión de cierre y a veces también en algunos momentos de la auditoría puntualmente. Eso creo que es algo fundamental. Yo he podido ver UGELes, cuando fui jefe de este proyecto de inversión pública, en Chincheros o en Chincha, ¿cierto? Y en Chincheros, no Cusco, sino Apurímac, en el medio de la nada, como podríamos decir en Apurímac, y yo tuve la suerte de visitar, y lo voy a mencionar también en la exposición que voy a hacer, cómo gracias al director del UGEL, que tenía los mismos recursos que cualquier otro UGEL, porque ustedes saben que no es que tenga mucho más recursos y uno sea mucho más millonaria que otra, tienen los recursos muy parecidos. Y cómo ahí se habían implementado sistemas de gestión. Incluso hice yo un proyecto para implementar ahí, en la UGEL Chincheros la ISO 9001 y en Chincha la ISO 37001 sobre el tema anticorrupción. Y bueno, por cosas del destino, que como acá ha mencionado el doctor Pedro, en el Estado a veces no se da, pero nosotros tuvimos opinión favorable de la Unidad de Organización y Métodos del Ministerio de Educación, de que ambas UGELes estaban completamente preparadas para certificar. ¿Por qué estas sí y por qué otras en lugares, y ojo, eran UGELes rurales, consideradas como UGELes rurales? ¿Por qué otras UGELes que estaban en zonas urbanas, que podían tener incluso mucho más posibilidades de ser capacitados, no lo hacían? Lo que yo pude ver ahí y en el sector privado antes, etcétera, era el tema del liderazgo, ¿no? Que ha tocado también el doctor Pedro Angulo. Eso a mí me parece algo fundamental. La persona, ¿no? Es también muy importante, ¿cierto?, dentro de la organización, y bueno, también lo vamos a tocar ahí un rato en la... Excelente, David. Por aquí, por la parte derecha. ¿Usted? Dale el micro. Aquí adelante, por favor. Doctor Pedro, buen día. Ante todo, muchas gracias por su exposición, de verdad muy concentrada y muy rica en conocimientos. Yo quería hacerle una pregunta, sobre todo por su experiencia. Este guardián de la cultura que mencionaba al inicio, que es una persona, o de repente hasta un grupo de personas encargadas de fomentar y de mantener la cultura organizacional, una vez que de repente se fomenta el cambio y todos realinean de que los valores y los supuestos que mencionaba en su pirámide de componentes tienen que ya cambiar, darse. Justamente para la parte de los artefactos, ¿no?, donde menciona la arquitectura y el diseño, eso es lo más difícil mantener en el día a día. Y aplicando allí el ciclo de Deming, validar, controlar, para que realmente eso sea sostenible. ¿Qué recomendaciones nos da ahí? Cuando queremos ya cambiar, alineamos todo, todos estamos capacitados y queremos emprender ese nuevo cambio. Pero ¿qué recomendaciones nos da para mantenernos en ese día a día, de estar efectivamente validando y controlando que los objetivos que nos hemos planteado en nuestra cultura organizacional se den? Muchas gracias. Su pregunta motiva a que podamos hablar aquí horas, y me gustaría hablar horas y horas. Pero bueno, yo tengo como 10 publicaciones, pueden consultar ahí por correo, pero mire, quiero ser concreto por razones de tiempo. Hay un gurú, Kotter, Philip Kotter, léanlo. El Estado peruano lo ha tomado como referencia para la gestión del cambio en las organizaciones públicas hacia la modernización de la gestión pública. Entonces quiere decir que Philip Kotter es alguien que pesa. Léanlo, tenga internet libre. Él plantea 8 pasos para tener éxito en el cambio. Entonces, leyendo esos 8 pasos, y quién sabe adaptándolo a nuestra realidad, porque no somos una tabla rasa, allí podemos encontrar una buena fuente para propiciar el cambio. Si queremos un cambio sostenible, ¿no?, de largo tiempo. Entonces, yo recomendaría esa lectura, ¿no? Y el común denominador de todo este cambio es la motivación. Si yo no estoy motivado, no cambio. Mire, a quienes estamos en Regina, gracias a Dios, tuvimos publicaciones, qué sé yo, nos calificaron el consistente, nos están dando 50% de sueldo, no es poco. ¿Acaso algunos se han motivado a hacer? No pasa nada. Hubieran hecho la inversa, ¿no?
vamos a motivar en base a la meritocracia. A ver, ¿quiénes asisten a este evento con su certificado y su evaluación de haber aprobado y aprendido? Le damos más puntaje para la promoción, para el sueldo, es lo vinculante. Entonces la motivación es la que tiene, es el motor. En un cambio decir, mire, ve, nosotros quién sabe con este cambio no vamos a ganar más sueldo, pues ya nos tocó, pues. Pero sí nuestros hijos van a tener mejor educación, nuestros nietos, nuestro país, o no queremos a nuestro país. Entonces, motivar, ¿no? Y eso es gestión. Los guardianes de la cultura es una nueva carrera, porque en el mundo moderno, las carreras que se han especializado y súper especializado nuevamente tienden a unirse, porque la especialización y la súper especialización no ha dado los resultados que queremos. Si no, no hubiera cáncer, pues, no hubiera diabetes, no hubiera SIDA, no hubiera nada. Si estamos súper especializados. Entonces, ahí hay una crisis en la cual comenzamos a unirnos. Ahora se habla de la profesión de los servicios. ¿Qué es contabilidad, derecho, lo que sea? Es profesión de los servicios. Una empresa o una organización tiene este problema, vamos a solucionar el problema. Para solucionar ese problema necesitamos competencias, habilidades, actitud. ¿Dónde se aprende eso? Ahí viene el problema. Entonces, hay cambios y el guardián de la cultura es un profesional, puede ser un filósofo, puede ser un sociólogo de formación, pero que desarrolla esas competencias de la cultura y lo está haciendo muy bien en la práctica, porque las competencias es desempeño, las competencias no es currículo, la competencia es resultado. Y nosotros en la universidad no nos enseñaron a gestionar la calidad, ni lo enseñan nunca en la carrera que tenemos, pero lo hemos aprendido. El señor es abogado y hace acreditaciones. ¿Por qué lo hace? Eso es de los ingenieros. No puede ser. Entonces, el esquema global está cambiando. Hay que diversificarse. Hay que entrar. Yo estoy aprendiendo ya a estudiar turismo, porque en mi tierra hay sitios turísticos y quiero explotarlo y todo eso, ¿ve? Entonces uno tiene que diversificar. Y hay cursos libres, como he dicho, y gratuitos, y certificables. Los famosos MOOC, certificables, lo haces en el tiempo que quieres, en el espacio que quieres, interesante. Entonces hay mucho a conversar en esto. Muy bien. Última pregunta en la parte derecha del auditorio. Buenos días. Buenos días, doctor. Sí, levante su mano para poder identificar. Ok, sí. La última pregunta. Agradeciendo por adelantado su respuesta. Mi pregunta es referida a la diapositiva aquella en la que usted mencionó una experiencia interesante en la Universidad Nacional del Altiplano. Mencionó un fracaso y el proyecto dice que fue caracterizar un diagnóstico, ¿no?, con caracterización del clima y la cultura institucional. Y usted menciona que al cambiar el modelo, este estudio fue un fracaso. Pienso que podría ser quizá porque cambian personas, ¿no?, en la parte directriz, quién sabe, y al cambiar las personas no van a apoyar las normativas aprobadas y demás. Pero si los cambios en las instituciones se dan más o menos cada 5 años, quiere decir que en 5 años no se puede forjar una nueva cultura organizacional. Gracias, doctor. Yo he mencionado que cambiar la cultura es difícil, pero no imposible. Teóricamente, los gurús, que hay muchos, nos dicen, si uno se propone cambiar la cultura, trabaja 48 horas al día. En cultura, mínimo 3 años. Si queremos cambiar calidad, yo asesoro por ahí una oficina de calidad de San Marcos, donde el decano dice, ya, nos vamos a reunir para hacer la certificación de acá 15 días. 15 días es 48 horas diarias, ¿no? Entonces, el tema está en eso. ¿Por qué? Y los de esta facultad no es porque querían cambiar, sino que estaban obligados a hacer su plan de mejora para su recertificación. Ya ellos habían acreditación, ya ellos habían acreditado con el primer modelo, pero ahí quedaban proyectos pendientes, no quedan proyectos pendientes. Entonces uno de ellos la cultura. No es porque ellos se hayan dicho queremos cambiar en la vida. ¿Por qué? Porque no estaban motivados, sino obligados. Pero uno, al margen de eso, uno debe estar motivado. Quiero ser diferente, voy a cambiar, quiero ser una nueva criatura, como dice la Biblia, ¿no? Entonces ya depende de cada uno. Muchas gracias, doctor Angulo. Un fuerte aplauso para él.